Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es Juan Andrés Valle y hoy les voy a presentar metas de LDL. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La aterosclerosis se desencadena por la acumulación de lípidos en las células arteriales subendoteliales. Por cada 1 milimol litro que se reduzca de LDL, podemos disminuir el riesgo cardiovascular en aproximadamente un 22%. Las estatinas son una base fundamental para el tratamiento y la reducción del LDL, y si la acompañamos de otros hipolipemiantes podemos conseguir tasas más altas de reducción de riesgo cardiovascular. En este esquema podemos ver la bioquímica de las lipoproteínas y en qué momentos actuarían los hipolipemiantes. Estos son una serie de estudios que apoyan y avalan todo lo que es la reducción del LDL para la disminución del riesgo cardiovascular en la prevención primaria, en la prevención secundaria y muchos metaanálisis que respaldan y apoyan la teoría de que cuanto más bajo esté el LDL es mucho mejor. Vamos a ir esquematizando las metas desde la menos estricta hasta la más estricta. La menos estricta es menos de 116 miligramos por decilitro y esa es para personas que están en bajo riesgo y son las siguientes. Es todo aquel que tenga un puntaje score de menos de 1% de riesgo a 10 años. La siguiente meta es la meta de menos de 100 miligramos por decilitro. Esta meta es para aquellos que están en riesgo moderado y son los siguientes. Son aquellos pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 menos de 35 años o diabetes tipo 2 menores de 50 años, que tengan la duración de su enfermedad menor de 10 años y que no tengan otros factores de riesgo. El puntaje score estaría entre 1% y 5%. La siguiente meta es una meta de menos de 70 miligramos por decilitro. Esta meta es para los pacientes que están en alto riesgo. Estos pacientes son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo aislados, en particular un colesterol total mayor de 310, un LDL mayor de 190 o una presión arterial mayor de 180 a 110. También aquellos pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar y no tengan otros factores de riesgo. Aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus sin daño de órgano blanco y que su enfermedad tenga más de 10 años. Aquellos pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular estimada entre 30 y 59 y aquellos con un puntaje score calculado entre 5 y 10%. La siguiente meta es una meta de menos de 55 miligramos por decilitro. Es la meta más estricta que tenemos hasta el momento. Esta meta es para aquellos pacientes que están en la categoría de muy alto riesgo y son los siguientes. Todo aquel paciente que tenga una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sea que esté documentada por clínica o por imagen. Aquellos pacientes con diabetes mellitus con daño de órgano blanco y que tengan al menos 3 factores de riesgo mayor o que tengan un inicio temprano de la diabetes mellitus tipo 1. Una enfermedad renal crónica severa con una tasa de filtración glomerular menor de 30, un score calculado de más del 10% o una hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o con otro factor de riesgo mayor. En la práctica clínica tenemos lo siguiente. En Noruega publicaban este artículo en el que argumentan que el 80% de las investigaciones que se realizan en cuanto al control de LDL están patrocinados por industrias farmacéuticas y que solamente el 20% no tiene conflictos de interés. Esto hace que en ese país y en muchos otros países se estén cuestionando el hecho de que las metas sean tan estrictas, ya que en muchos artículos también se evidencia de que para poder lograr metas tan estrictas se debe agregar al menos un segundo hipolipemiante en la mayoría de los casos. Eso está generando debate y discusiones en muchas partes del mundo y por eso se los traer a colación. Otra parte importante de la práctica clínica son las dificultades que tenemos. La falla de la prescripción y las dosis óptimas son un pilar fundamental en cuanto a este ítem. ¿Por qué? Porque la falta de prescripción muchas veces es porque los médicos no se actualizan lo suficiente o porque las guías no están siendo lo suficientemente famosas o la publicidad necesaria para poder llegar a todas partes. Y dosis óptimas porque muchas veces sí se manda el medicamento que es y cuando debe ser,
pero en dosis que no son óptimas, y eso dificulta mucho el llegar a las metas. La poca adherencia por parte de los pacientes, muchas veces por miedo a reacciones adversas de los medicamentos, y el acceso, muchas veces porque los prestadores de salud no otorgan el medicamento cuando debe ser y con la calidad que debe ser. Acá tenemos un esquema de todo lo que hablamos con metas y factores de riesgo, y por último la bibliografía. Muchas gracias.